Hermanos, Filadelfia era una ciudad ubicada en los llanos del Asia Menor. Era una ciudad propensa a terremotos, por lo cual muchos de los que vivían en Filadelfia habían optado por salir de allí y vivir en los contornos. Pero en realidad había algunos temerarios que estaban dentro de la ciudad y, hermanos, no querían salir de sus casas. Es que cuando de repente llegaba un terremoto, ellos de inmediato tenían que correr para salvar sus vidas, salir de sus casas. Y esto hacía que ellos vivan en un constante, temor, una susceptibilidad de que cualquier momento pueda llegar un terremoto a ese lugar. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Este mensaje que el Señor le está dando a Filadelfia, hermano, está ilustrando cómo Dios también puede liberarnos a nosotros y a todos del terremoto mundial que vendrá al mundo entero. Es una forma de ilustrar esta verdad. Pero los habitantes de Filadelfia, estaban en constantes miedos, temores. De cualquier momento pueda pasar alguna catástrofe y puedo llegar a entenderlos porque hace muchos años, hermanos, cuando yo fui a predicar allá a la localidad de Aikile, más o menos el año 2000, para iniciar la obra, entonces decidí hacer un evangelismo casa por casa, por todo el pueblo. Y fuimos a predicar allá y de repente, hermanos, hablamos con todas las personas de ese lugar y entre esas charlas hablamos un poco del terremoto que había ocurrido el año 98, un terremoto de casi 8 grados en la escala de Richter, y fue una noticia nacional porque en ese tiempo de todas partes del país enviaban ayuda a los afectados de Aikile. Para el tiempo que fui a predicar, la gente, mientras hablaba con ellos, tenía mucho miedo, vivían con susceptibilidad de que cualquier otro momento pueda ocurrir otro terremoto tremendo, y cuando ellos me contaban y recordaban todo lo que habían pasado, se ponían a llorar, sinceramente se ponían a llorar, y me contaban cómo la tierra temblaba, literalmente habían visto la tierra temblar. Ellos estaban de noche, muchas paredes cayeron sobre las familias, hijos, esposas, esposos, mientras estos dormían y por supuesto los aplastaron. Dice que esa noche los perros corrían y aullaban por todas partes, la gente salía gritando, escuchando en medio de esa situación despavoridos, correteaban por aquí, por allá, no sabían qué hacer, otros iban a la plaza, a las calles. Era increíble porque duró un buen tiempo y era un terremoto muy fuerte porque no solamente la tierra parece que se ondulaba, sino también iba, dice, de arriba y abajo, y era muy, muy fuerte. Ellos estaban muy asustados en ese lugar. Claro, después ya no hubo más un terremoto así, pero la susceptibilidad quedó en ellos. Al parecer esa era la condición de los de Filadelfia, que se encontraban en esa susceptibilidad de cualquier momento pueda venir algo fuerte a ese lugar. Y entonces, con este mensaje de Dios a la iglesia de Filadelfia, lo que deseo es que ustedes puedan, hermanos, llegar a entender que Dios está comparando todo ese desastre con el juicio que vendrá un día al mundo, y el Señor está usando justamente a esta iglesia para decirnos a nosotros que Él tiene el poder de librarnos del juicio final. Un terremoto terrible, una catástrofe universal, una calamidad que va a arrasar con todo el mundo, hermanos. Y dice que vendrá un terremoto cual nunca hubo ni se escuchó en el mundo, vendrá en la gran tribulación. Y el Señor con este mensaje a ti te hace saber que Él tiene el poder de liberarte de ese juicio, sacarte de allí por tu fidelidad a la palabra del Señor. Así que este es el mensaje para nosotros. Amén. Vamos a comenzar, por favor, vamos con el versículo 7, la autoridad del mensaje. Dice el verso 7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La autoridad, hermanos, está recayendo sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero noten ustedes que este mensaje es para el ángel. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. El mensaje era para el pastor. La palabra mensajero es ángel. Y dice para el mensajero o para el pastor, dice, de la iglesia de Filadelfia. Entonces Dios comunica el mensaje a sus siervos, los pastores, y los pastores son los que comunican el mensaje a la iglesia. Esa es la figura en este pasaje. Y hoy también, ¿verdad? El Señor nos dice, habla de estas cosas, porque el tiempo se acerca, y los pastores de hoy lo que tenemos que hacer es recibir ese mensaje de parte del Señor y dárselo a la iglesia. Y es la misma figura de hoy. Aquí dice, hermanos queridos, el versículo 7, que la autoridad recae sobre nuestro Señor Jesucristo, y Él se está presentando con 4 características. Número 1, dice aquí, esto dice el santo, dice. Hermanos, tiene que ver con su esencia. Él es santo por naturaleza. La Biblia dice, hermanos, que la santidad es un atributo moral de Dios, que significa que Él no puede pecar, ni soporta el pecado. Y toda la gente que se acerca a Él debe santificarse para tener comunión con Él. En el libro de 1 Pedro dice, sed santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y entonces, como Él es santo, hermanos, está diciendo a su pueblo que deben santificarse. Esto dice el santo. Luego dice el verdadero. Hermanos, cuando dice el verdadero, tiene que ver con su carácter. Él es fiel, Él es verdadero. Todo lo que Él dijo se ha cumplido y se va a cumplir. Él, cuando estaba entre nosotros, dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, y lo crucificarán, y lo matarán. Y así fue, hermanos. Luego Él dijo, el Hijo del Hombre resucitará al tercer día, vencerá la muerte. Y así fue. Luego también dijo, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo. Y esa es la promesa que ahora estamos esperando. Pero creemos que así será, porque Él es fiel y verdadero. ¿Cuánto dicen amén? El Señor dijo que te perdonaría, el Señor dijo que te sanaría, el Señor dijo que te va a transformar, el Señor dijo que te va a cambiar, y debemos tener confianza, porque Él es verdadero. Si Él lo dijo, así será. No sé cuándo o en qué tiempo, pero seremos cambiados, hermanos. Seremos renovados y también seremos transformados antes de la venida del Señor. Son palabras que son fieles y verdaderas y debemos creer en ellas, hermano. El Señor dijo, hermanos, que para entrar al reino de Dios, tú debes convertirte, debes aceptar a Jesús como Señor y Salvador y debes bautizarte. Eso lo dijo y así será. Todos aquellos que quieran entrar al reino de Dios deben nacer de nuevo, y nacer de agua y nacer de espíritu, dijo. Por lo tanto, son cosas que el Señor dijo y por eso es que las hacemos. ¿Cuánto dicen amén? Luego el Señor aquí se presenta como el que tiene las llaves de David, ¿no? Y aquí la palabra llave siempre ha representado autoridad. En la Biblia la palabra llave significa autoridad. Y es por eso que Él está diciendo, yo tengo las llaves de todo. Está representando que Él tiene el poder sobre todo. Por eso dice, tengo el poder para abrir y cerrar. Si yo abro, nadie cierra. Y si yo cierro, nadie abre. Él tiene el poder, todo el poder. Jesús dijo en la Gran Comisión, tengo todo el poder. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Hermanos, tenemos un Dios poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso aquí Él se presenta también de esta manera, como el santo, como el verdadero, como el que tiene las llaves de David, como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces ustedes tienen que llegar a entender que Él se está presentando con toda la autoridad de, hermanos, poder derramar los juicios, sacar a las personas de ellas, dejarlos algunos. ¿Quién le puede decir algo a Él? Así se presenta. El que tiene todo esto dice esto. En otras palabras, ¿quién te está hablando? El Señor Jesús. Nadie le puede reclamar. Hay personas que reclaman. ¿Cómo es posible que Dios nos envíe al infierno? Yo no creo. Dice que Dios es amor. ¿Cómo puede enviarnos al infierno? Señores, el Señor no manda a nadie al infierno. La gente se va sola por su actitud, por su rechazo a Cristo, por seguir al enemigo. Las personas se van. La Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo. Lo dice Mateo 25. Y todos sus ángeles. El infierno no fue creado para los hombres. Pero los hombres deciden dónde irse. Ellos deciden por su libre voluntad si se van con el Señor o si se van con el enemigo. Pero conocen los términos. La cancha está rayada. Todos conocemos los términos. Para entrar al reino hay que convertirse, nacer de nuevo, bautizarse y poder obedecer la palabra. Sencillo. Comience recibiendo a Jesús. Rechace el plan de salvación. No puede entrar al cielo, lo dice el Señor. Con una vida así, libertina, carnal, no se puede entrar al cielo. No importa lo que creas, está escrito en la Biblia. Y tenemos que ir tras lo que el Señor dijo. Entonces, la humanidad tiene que entender todo eso. Había un hombre, un joven que estaba en el puente Cobija debajo, clefeándose. Era un joven de buena presencia. Era un joven que tenía padres ricos. Esto es real. Y hermanos, estoy hablando hace más de 30 años. Este joven estaba ahí drogándose y de vez en cuando, de repente aparecía un gran auto. Se paraba cerca. Bajaban unas personas muy distinguidas con una bolsa de comida. Iban al lugar, lo llamaban al muchacho y le daban comida. ¿Cuántas veces esta familia le dijo, hijo, reflexiona, hijo, vuelve a casa, hijo, vas a tener privilegios, tienes allá un cuarto, tienes allá todo, te vamos a hacer estudiar, vamos a darte un auto, tenemos todas las posibilidades, hijo, vuelve a casa? El muchacho dice, yo no quiero ir a casa, yo quiero quedarme aquí, este es mi lugar. Y esa familia por mucho tiempo alimentaba a su hijo de vez en cuando llevándolo. Las personas deciden dónde irse. Usted puede irse al cielo si desea, usted puede irse a la condenación si desea. Los seres humanos pueden tener un montón de argumentos, pueden tener un montón de pensamientos, tal vez construcciones ideológicas, nada va a servirles, porque hay una cosa que está escrita en la palabra y hay solo una forma de entrar al reino de Dios. No hay más, y no es por obras tampoco. Debes recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, de esa manera, hermanos, el Señor se presenta a las iglesias. Vamos a ir a la fortaleza de la iglesia. ¿Cuál es la fortaleza? Por favor, versículo 8 y 10. Dice, yo conozco tus obras, le dice el Señor. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores sobre la tierra. Hermanos, la fortaleza de la iglesia era que era una iglesia guardadora de la palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra, dice. Y en el versículo 8 dice, conozco tus obras. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál era la fortaleza de la iglesia? Guardadora de la palabra de Dios. Le gustaba la palabra. A ver, ¿a cuánto les gusta la palabra de Dios, hermano? ¿A cuánto les gusta estudiarla? ¿A cuánto les gusta escucharla? Hermanos, es una bendición escuchar la palabra de Dios. Dice aquí, yo les he abierto una puerta, dice el versículo 8. Yo les he abierto una puerta, que significa, puerta es oportunidad en la Biblia. Y dice, yo te he dado la oportunidad de guardar la palabra. Y la iglesia de Filadelfia, hermanos, la tomó, a pesar de no ser tan fuerte, a pesar de no ser, digamos, espiritualmente tan capaz. Esta iglesia, hermanos, está representando a personas que no son los super archi multi mega santos. No está hablando de personas que dicen, oh, yo soy el que soy, ayuno, oro, estoy bien con Dios. No, era una iglesia que tenía poca fuerza. Hermanos, era una iglesia, Filadelfia, que tenía debilidades. Era una iglesia que se cansaba en el camino. No era fuerte espiritualmente esta iglesia, pero hacía todo lo posible por guardar la palabra del Señor, hermanos. Tal vez tenía equivocaciones, tal vez tenía
pasiones como Elías, porque dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oraba fervientemente y el fuego de Dios caía, dice la Biblia. Era una iglesia, hermanos, que estaba tal vez esforzándose, tal vez fallaba, volvía a levantarse, tal vez nuevamente tenía sus errores, pero volvía otra vez a levantarse, como Pablo dijo, aunque 7 veces te caigas, 7 veces debes levantarte. Era una iglesia que no desmayaba, era como esa famosa película en esa escena cuando Rocky es muchas veces golpeado y se caía y se vuelve a levantar y nuevamente le dan y otra vez se cae y se vuelve a levantar nuevamente y se vuelve a levantar y el oponente dice, ¿qué es esto? No era tal vez fuerte, pero era resistente. Miren ustedes contrastar la fuerza y la resistencia. En este caso vale más la resistencia. No importa las veces que hayas caído, jamás te apartes de la palabra de Dios, hermano. Mantente firme, aunque tengas poca fuerza. Esfuérzate, es semejante a un padre que está mirando a su hijo aprendiendo a caminar. Seguro se va a caer, pero no puedes levantarlo porque estás retrasando su proceso de caminar. Si se cae, debes dejar que se levante y vuelva a intentar una y otra vez para que así como pueda crear sus defensas, también pueda, hermanos, levantarse de sus caídas. Es lo mismo que ese padre corredor, de ese corredor Derek Dermont, que en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92, hermanos, saltó a la pista para ayudar a su hijo lesionado a cruzar durante las semifinales de los 400 metros lisos y lo ayudó a cruzar la meta. Realmente conmovió a toda la gente y a todos los que estaban conectados en cadena mundial. Y fue un testimonio tremendo de cómo un padre estaba ayudando a su hijo a cruzar la meta, hermanos. ¿Se dan cuenta? De esa manera tenemos que entenderlo. A veces nos caemos, nos tropezamos, sí, es la realidad. Hay una imagen a veces que se vende. La iglesia tiene que ser súper santa, pero en la práctica no es así. Cada uno está en sus luchas, está enfrentando cosas. Tal vez tiene relación con personas. A veces se enoja, se molesta. No es fuerte. Este mensaje es para aquellos creyentes, hermanos, que se están esforzando, que hacen lo posible por guardar la palabra, que tal vez tienen esperanza, ¿no? Yo sé que un día voy a cambiar, yo sé que un día voy a dejar esta debilidad, yo sé que un día algo va a pasar, pero no puedo apartarme de Dios. Voy a estar buscando al Señor, voy a guardar su palabra, voy a esforzarme. Tal vez nuevamente ahí me he tropezado, pero me levantaré otra vez y seguiré. Había conmovido a Dios, hermano. Dios había visto desde el cielo. Qué tremendo esta iglesia, qué interesante, que a pesar que tiene poca fuerza, está guardando mi palabra y no ha negado mi nombre, dice aquí la palabra. O sea que tampoco se había avergonzado del Señor en cualquier lado. Hermano querido, era una iglesia donde reconocía sus errores. Tal vez no era tan bien, pero la gente posiblemente le decía, ¿y tú eres cristiano y sigues haciendo esto? ¿Verdad? Como algunos les dicen. Pero sin embargo, hermanos, tal vez decía, yo sé que soy débil. Tal vez soy una persona que no estoy a la altura que debería estar. Pero una cosa tengo, amo a Dios con todo mi corazón. Amo a Dios y voy a guardar su palabra y jamás me voy a avergonzar de Él. Porque sé que Él me va a ayudar en cada uno de mis procesos. Esa es la iglesia de Filadelfia, hermano. Esa iglesia es la que se salva. Esa es la iglesia que está levantándose en medio de las otras iglesias. Filadelfia, hermanos. Una iglesia que refleja la realidad de muchos creyentes. No sé cuántos son de Filadelfia, hermano. ¿Puede decir amén? ¿Algunos se identifican con Filadelfia? Tremendo, ¿verdad? Hermanos, este mensaje también es para la iglesia de nosotros. Para la iglesia actual. No solo es para la iglesia de ese tiempo. Es para ustedes, para mí. Porque el Señor también nos está abriendo la puerta. Nos está dando la oportunidad de guardar la palabra. Cuando le dice, yo te he abierto una puerta, yo te he dado una oportunidad para que guardes mi palabra. Y dijimos que Filadelfia la tomó, se agarró de la palabra, se amarró de la palabra. Como dirían algunos, se chipó de la palabra. Como una garrapata, hermano. Imagínense, así la iglesia había agarrado del Señor. Se había agarrado de la palabra, a pesar de su debilidad. Es la misma imagen, hermanos, de la que un día, hace muchos años atrás, se manifestó con Jacob. ¿Recuerda usted en Peniel? Cuando el ángel descendió, dice, bajó. Ahí estaba Jacob, vio al ángel y se agarró de él. Se agarró realmente, hermano. Imagínese el ángel que tiene mayor fuerza. No pudo librarse de Jacob. Dice que Jacob se agarró tanto de su pie, hermano, y no quiso soltarse. El ángel quiso sacarlo, no quiso apartarlo y no podía. Se había agarrado con todas las fuerzas de su alma, hermano. ¿Sabe lo que significa eso? Agarrarse con todas las fuerzas de su alma. Porque él decía, quiero que me bendigas, quiero que me bendigas. Y el ángel le dice, ya está amaneciendo, tengo que irme, suéltame. No te voy a soltar si no me bendices. Se agarró, hermano, así, a pesar de sus debilidades, porque Jacob significa, ¿qué significa Jacob? Mentiroso, usurpador, suplantador. A veces podemos ser Jacobs, pero nos agarramos de él. Él conocía el corazón de Jacob, por eso escogió a Jacob antes de Saúl, a pesar de que Saúl fue el primogénito. Pero Esaú rechazó su primogenitura, la vendió. Dijo, ¿para qué me sirve? En cambio Jacob, hermano, se agarró. Y estaba ahí agarrado y le decía al ángel, suéltame y no te suelto, suéltame y no te suelto. El ángel tuvo que herirlo, hermano. Dice que tomó uno de sus caderas y rompió el ligamento principal. Hermano, cuando uno se rompe el ligamento, ¡qué dolor! ¡Qué dolor! Él gritó de dolor, pero ni aún con el dolor, hermano, se apartó del Señor. Se agarró y se agarró. El ángel tuvo que ceder. Era el ángel de Jehová. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, quiero que me bendigas. No quiero ser más engañador, mentiroso. No quiero ser Jacob.
Y el Señor le dijo, está bien, te voy a cambiar. Ya no serás más Jacob. A partir de hoy serás Israel. Tremendo, hermano. Lo cambió de identidad. Si va a darle un aplauso, que sea el Señor, hermanito. ¿Amén? Le cambió, así como le cambió a Simón, vara endeble. Ahora serás Pedro. ¿Qué es Pedro? Es roca, es piedra. El Señor cambia, hermanos. Nuestra identidad, el nombre representaba la identidad en ese contexto. Lo cambió. ¿Y sabe cómo se fue Jacob? Se fue rengo. Yo creo que empezó a ser desde ese día cojo. Se fue así. Estaba doliéndole, hermano, se fue así. Pero ya no se fue como Jacob, se fue como Israel. Y se fue así. ¿Y sabe qué dice la palabra? Has vencido a Dios y has vencido a los hombres. Tremendo, hermano. Denle otro aplauso al Señor si desea, hermano. Los que quieren aplauden al Señor, hermano. ¿Cómo es posible? Es que es lo mismo que hizo la mujer cuando dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva, dijo. La multitud estaba alrededor. Esta mujer que tenía flujo de sangre, 12 años, estaba enferma, había ido a todos los médicos, nadie había hecho algo por ella, estaba mal, cada día ahí estaba peor, hermano. Ya estaba pálida, blanca, todo el tiempo tenía flujo de sangre. Hay una multitud, estaba Jesús. Cuando esta mujer dice, oyó de Jesús, fue y dijo, si tan solamente tocare la parte, el borde de su manto, seré salva. Hermano, sobre esa multitud ella se metió. Yo no sé cómo lo hizo con la poca fuerza que tenía y frente a un gran obstáculo que eran allí, de repente la gente se metió, hermano, se esforzó. Yo creo que en el Evangelio hay que esforzarse, hermano. Yo sé que no tenemos mucha fuerza. Yo sé que somos débiles, somos humanos. Tenemos debilidades, es la realidad. Nadie puede decir que es perfecto. Todos tenemos nuestras debilidades. ¿Qué hacemos, hermano? A pesar de toda esa debilidad que está en nuestra carne, nos esforzamos y seguimos. A veces no tengo fuerza, no quiero ir al culto, pero ni modo, tengo que ir. Es que quiero esforzarme, ¿verdad? A veces no quiero orar, no importa. Debo orar. Aquí no es que quiero, no vivo por sentimientos, vivo por convicciones. Necesito orar, ¿verdad? Tengo que ir a la casa de Dios. Sí, pero hoy quisiera ir a una parrillada, quisiera ir a comer por ahí. No, es día del Señor, debo respetar. Es su día. Entonces uno se va. Hermano, poca fuerza, pero obediencia. Obediencia, eso hay que enseñar a los hijos también. Los hijos te van a decir, hoy no quiero ir al culto. Y tú le vas a decir, qué bien. Ellos van a decir, entonces no puedo ir. Y tú les debes decir, no, sin ganas debes ir, ¿no? Para que sigan adelante. ¿Cuánto dicen? Porque no hay que obligarles. ¿Y cómo les obligas de ir al colegio? La educación cristiana es lo mismo que la educación secular. Y cuando algunos dicen, no, tienes que ir a la escuela, cuento 5 y te levantas, chicote va a correr en esta casa. Porque ¿qué hijo quiere ir al colegio, hermano? ¿No? ¿Qué hijo quiere ir a la escuela? Todas las mañanas es lucha. Levántate un ratito más. Ya va a ser hora. Sí, pero levántate, te he dicho. Y se levantan. ¿No? Con una así, cara de limón. Enojados van. ¿Acaso van? ¿Qué hijo, hermano? Hoy es día de ir al colegio, a la escuela. Pasaré música con esa hermosa maestra que nos critica y nos arrincona. Sociales con ese profesor. ¿Qué hijo hace eso, hermano? No, pero tú les dices, vaya. ¿Por qué no le dices así en el Señor? Es la misma educación, es educación cristiana. No, tiene que decidir él. No, es que decida también en la educación secular. No, tienes razón, pastor. Ahora le voy a obligar. Es que son niños, hermano. Ya cuando sean grandes deciden, pero son niños. Debo decirte, querido hermano, no es fácil. Esa mujer al final llegó, no sé cómo, pero llegó con su poca fuerza. Llegó, tocó el borde del manto del Señor, inmediatamente se sintió bien, hermano. Se levantó, dice que le vino las fuerzas, otra vez el vigor. Qué lindo es eso, ¿verdad? Cuando uno está en la cama, no tengo ganas, no tengo. Y de repente, tengo hambre, dice. El hambre es una señal de salud, ¿sabía eso? Me siento bien, quiero salir, dice. Tú dices, gracias Dios. Todo estaría así en mi cama. ¿Cuántas veces le ha pasado eso? Gracias al Señor. Hermano, esta mujer se levantó. Gracias a Dios. Y Jesús dice, un rato, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? La gente dijo, ¿pero cómo? Sus discípulos dijeron, pero si la gente te aprieta en este tumulto, ¿cómo dices quién te ha tocado? No, el Señor dijo, alto, alguien me ha tocado. Yo he sentido que de mí ha salido poder. Dijo, wow, hermano, imagínese. O sea que él no se había dado cuenta. No, es que lo que realmente te sana es tu fe. Tienes que saber, Dios quiere sanarte, quiere bendecirte, quiere librarte, quiere ayudarte. Él tiene toda la intención, hermano. ¿Y por qué no lo hace? ¿Cómo está tu fe? No, mi fe está bien, mire, pastor, estoy bien. No, la fe no es una carga como las pilas Duracell. La fe es convicción, la fe es conocimiento. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe es el resultado de la lectura de la palabra y eso se llama convicción. No tenemos una fe volátil, una fe mística como las demás religiones. Nuestra fe es con conocimiento. Por eso esta iglesia, hermano, ama la palabra porque es lo único físico que tenemos de Dios, el conocimiento. Ahora entiendo por qué Él nos ha dado algo físico que es la Biblia para guiarnos en el camino. Es un Dios de conocimiento, es un Dios de altura, es un Dios, hermano, que tiene modales. Es un Dios caballero, no es un Dios que se presenta místico como los dioses griegos o cualquier otro Dios, que lo que uno siente hace. No, Señor, nuestro Dios tiene conocimiento. Él dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. A mí me parece que en ellas vosotros tenéis la salvación y la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo. El que quiera conocer a Dios debe conocer la Escritura. No me pueden decir a mí, conozco, creo en Dios. No, Señor, usted no cree en Dios. Una vez tuve que decirle a un joven dijo, no, yo no quiero bautizar a mi hija, no quiero dedicarla como ustedes hacen, quiero bautizarle así en mi religión. Yo le dije, está bien, pero tu esposa quiere dedicarle, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a dejar que le dedique, pero yo después le voy a bautizar. Y dijo, es que yo soy séquete católico, me dijo.
Entonces tuve que decirle, hermano, bueno, tú que te dices católico, ¿en qué te basas? ¿En la palabra de Dios? Sí. ¿Dónde dice que debes bautizar a tu hijo? ¿Sabes, amigo? Le dijo. Le dije, tú tienes que ser coherente con lo que crees. No, tu fe tiene que estar en la tradición de lo que te ha dicho tu papá, tu abuelo, o quien sea, o la cultura misma. No, Señor. Para creer en Dios tienes que creer por revelación. Como le dijo Jesús a Pedro, esto no te ha revelado carne ni sangre. Mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto. Cuando Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos queridos, tiene que saber que la conversión viene por revelación. No es, me gusta, bonito este lugar, bien cantan, qué lindo predica. No, Señor, usted debe conocer a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Usted viene a conocer a Jesús. Debe buscar a Jesús, creer en Jesús, recibirlo a Jesús, hermano, vivir a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Así dice la palabra. Le estoy predicando lo que dice la palabra. Esa es la motivación. No hay otra motivación, querido hermano. Tienes poca fuerza, pero guardas la palabra. Al final, esta mujer dijo, Señor, yo te he tocado. Y no le dijo, ¿cómo es posible? Me has robado un milagro. Jesús le dijo, hija, oh, qué lindo, hermanos. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Y los otros no entendían, ¿cómo que le ha tocado? Si todos le empujan, había una multitud que le empujaba. ¿Cuál es la diferencia entre tocar y empujar? Al final parece lo mismo. Es que ellos no estaban discerniendo. Hay personas que no disciernen. Hermanos, esta mujer había hecho un acto de fe en su necesidad, en su debilidad, en su poca fuerza. Voy a seguir con Jesús y voy a estar con Él. Tal vez no soy la persona que se levantaría y diría soy un experto, un cristiano, pero yo sé que Él puede ayudarme. Me va a cambiar, va a llegar su tiempo. Me voy a agarrar de Dios y voy a guardar su palabra. Esa es Filadelfia, una iglesia guardadora de la palabra del Señor. ¿Sabe? Váyase conmigo a 2 Timoteo 2:15. Y dice que no has negado mi nombre, le dice. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tienes de qué avergonzarte y que usas bien la palabra de verdad. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Le dijo, siempre presentate aprobado. ¿Qué es aprobado, hermano? No es perfecto. Aprobado es que estés arreglando cuentas. ¿Sabe? Muchas veces venimos a la iglesia aquí porque decimos, esta semana, Señor, fue tan duro. Las tentaciones, los problemas, me he enojado, tal vez he gritado, tal vez he lastimado a alguien. Me siento avergonzado, me siento mal, pero quiero cambiar. Hoy vamos a arreglar cuentas. Perdóname, Señor. Eso es lo que Dios quiere. Él no va a llevarse perfectos. Él va a llevarse gente arrepentida, que realmente siente. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Quiero estar bien contigo. Preséntate a Dios aprobado, como alguien que no se avergüenza del Señor. No te avergüences. ¿De qué te vas a avergonzar? Si el mundo saca pecho de su pecado. El mundo dice, oh, yo tomo todo un fardo de cerveza y no me emborracho. El mundo dice, yo tengo 3 mujeres y ellas no lo saben. El mundo, hermano, saca pecho de su pecado. Va a escuchar a la gente, ¿cómo habla? Escúchele cómo habla, siempre se alaba, siempre dice una cosa, dice otra cosa, aunque es incoherente no con lo que está viviendo. Y después te das cuenta que había estado en problemas, dificultades, y dice, pero ¿cómo hablaba de otra manera? Es que todos los seres humanos, hermano, nunca van a reconocer su condición, porque para reconocerse pecadores tienen que ser redarguidos por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra, esa persona no va a vivir envanecida, engañada, y su pecado lo va a alcanzar. Bienaventurados aquellos que son redarguidos por el Espíritu, tienen la opción de buscar al Señor, de rendirse, estar aprobados delante del Señor. Por favor, vuelva a Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Le dice, por cuanto has guardado la palabra en paciencia, te guardaré de la hora de la prueba. ¿Sabe? ¿Para qué hay que santificarse? Versículo 11, por favor. Solo la iglesia guardadora de la palabra de Dios va a ser guardada de la gran tribulación. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén, yo vengo pronto. Pronto es pronto. Jesús viene pronto, hermanos. Y usted tiene que reaccionar, debe comprometerse. Ya no puede seguir solo de oídas o de simpatizante. No, debe comprometerse. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús viene pronto, hermanos, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, o sea, si lo poco que has recibido, en tu poca fuerza. Dice, mantente firme, seguí confiando, no olvides esto, mantente firme hasta el final. Retén lo que tienes, ¿verdad? Y Él va a guardarte de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Si tú me dices, ¿de qué me va a librar el Señor? Hermano, si tú participas del rapto de la iglesia, si tú te vas con el Señor te va a librar de la hora de la prueba que está ya profetizada para el mundo entero. Se llama periodo de gran tribulación. En el Antiguo Testamento es el gran día de la ira. Se le llama también la ira del Señor. Es un tiempo de 7 años que está en la Biblia establecido, que va a venir, hermanos, después del rapto. Eso dice la Biblia. ¿Quiénes se van a ir en el rapto? Los creyentes nacidos de nuevo. Dice la Biblia, se van a ir con el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos cristianos resucitarán primero, dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire, para estar siempre con el Señor, dice. Y 1 Corintios 15:52 dice que en un abrir y cesar de ojos, a la final trompeta, esto corruptible se vistará de incorruptible, esto mortal de inmortalidad. Ese va a ser el tiempo en que el Señor se va a llevar a su pueblo, hermano. Los que se van a quedar son los incrédulos o los creyentes tibios, que nunca hicieron caso de la palabra, hicieron caso omiso y se dieron al pecado. Hermano, ellos verán lo que va a pasar.
¿Qué es lo que va a pasar, pastor, después del rapto? ¿De quién nos quiere librar el Señor? Hermano, el Señor quiere librarte del periodo de gran tribulación. El Señor quiere librarte del gobierno del anticristo, el nuevo orden mundial que se va a instaurar después del rapto. El Señor quiere librarte, hermanos, de todo lo que va a significar la marca de la bestia que está establecida para el tiempo de gran tribulación. Ahí es la marca de la bestia. No es antes, ¿no? Y hay algunos que manejan esa idea de que la vacuna es la marca de la bestia. No, no es bíblica. La marca viene en el periodo de gran tribulación. Es instaurada por el gobernante mundial, el anticristo, y su falso profeta. Y dice que ellos ponen en cada ser humano para controlarlos. Supongo que va a ser por medio de la inteligencia artificial, ahora que es posible. Hermanos queridos, te va a librar de todo eso. Mira lo que te está diciendo. Te voy a librar de la hora de la prueba. Te va a librar de eso, hermano. Te va a librar de una persecución segura. Porque los creyentes van a ser perseguidos, los pocos que habrá, y también el pueblo de Israel. No crean que este hombre gobernante mundial va a dejarlos libres. Hermano, va a querer controlar a todos. Porque todos tienen que adorarlo. Está establecido en ese tiempo. Los primeros 3 años y medio va a ser un hombre que se va a levantar solucionando los problemas del mundo. La Biblia dice que se va a levantar como alguien que va a dar respuesta a las necesidades sociales, económicas, físicas, espirituales. Va a hacer pacto con Israel, les va a construir su templo. Va a hacer alianza entre los musulmanes y judíos. Va a ser su plus en el mundo. Este hombre, hermanos, lo que va a hacer los primeros 3 años y medio es ganarse la confianza de la gente. La Biblia dice que a la mitad de los 7 años, que serían 3 años y medio, este hombre va a sufrir un atentado. Va a tener oposición, lo van a querer matar. Dice que va a caer así, como en estado de coma. Dice que en esa mitad el diablo se va a posesionar de él. Lo dice Apocalipsis 13, puede leerlo en su casa. Se va a posesionar de él, se va a levantar como una aparente resurrección. Y se va a hacer llamar la bestia, y va a hacer adorar. Y lo que les había dado a los judíos como templo, dice que va a ir y se va a sentar en ese templo, haciéndose adorar como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y los próximos 3 años y medio va a ser constante persecución. Va a perseguir al pueblo de Israel, 144,000 que van a ser sellados. Va a perseguir a un pequeño grupo de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Gente mundana, gente gentil, que en ese tiempo se van a convertir. Pero van a tener que ser salvos a costa de sus vidas, porque la Biblia dice que va a ser a costa de la tortura, de la decapitación. Va a ser terrible el control. Uno va a tener que irse a los lugares inhóspitos para sobrevivir, porque estás en la ciudad, es difícil. Va a ser 7 años de gran tribulación. Yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. ¿De qué te quiere guardar el Señor? De todo eso. Ahora dígame si vale la pena. ¿Vale la pena buscar al Señor? ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena venir a escuchar su palabra? ¿Vale la pena, queridos hermanos, el poder ser fiel a Dios, abstenerte de algunas cosas que todavía te hacen daño? ¿Valdrá la pena? Sí vale la pena, porque no solamente te va a librar de esa hora de la prueba, sino te va a meter a la eternidad con Cristo. Esa es la bendición. Denle otro aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Te va a librar de la hora de la prueba el Señor Jesús, ¿verdad? Y me olvidaba, los últimos 3 años y medio, los juicios de Dios, hermano. ¿Sabe que va a haber grandes catástrofes a este mundo? Por lo menos un año antes de los 7 años, según la Biblia, están los sellos, están las trompetas, están las copas de la ira. Van a venir catástrofes terribles a este mundo, terribles, hermano, está escrito en la Biblia. No tengo tiempo para detallar estas cosas, pero son fuertes, hermano, muy fuertes. La gente va a vivir eso, hasta que terminen los 7 años, donde el Señor Jesús viene en su segunda venida a la tierra. Y cuando viene, hermano, viene con su iglesia y viene a pelear contra el anticristo. El anticristo va a reunir a todos los reyes de la tierra, dice, a todo su ejército. Los va a conducir al valle de Megiddo. Y ahí va a esperar, dice, para enfrentarse al Cordero. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice el Señor, así viene. Pisotea, hermano. Ahí la sangre de los... ¿Sabe qué hace con el anticristo? Lo manda a prisión, al lago que arde con fuego de azufre, al falso profeta. A partir de ese momento empieza el milenio. 1000 años sin demonio y 1000 años de restauración de la tierra. Va a ser diferente, hermano. Y Jesús va a reinar con vara de hierro, con su iglesia. Y a los que tienen recompensa les va a dar naciones como para gobernar. Dios es fiel para los fieles, hermano. Entonces yo tengo que decirle a usted, querido hermano, que vale la pena buscar al Señor. Sería tonto apartarse del Señor, hermano. Se lo digo, apartarse. Bueno, ¿por qué? A ver, ¿por qué te vas a apartar de la iglesia? Es que mis amigos me han invitado una chelita, un vasito, un shopcito. Por eso te vas a perder. He conocido una chica, linda chica, hermosa, pero mundana, cananea, filistea de paso. Te vas a poner por ella vas a dejar el camino de Dios. Es que es hermosa, pastor. La Biblia dice, no es una yugo desigual con los incrédulos, te va a apartar de Dios. Sí, pero es un bombón. La chica es un papucho. Ese papucho te va a mandar al infierno, ¿sabías eso? Porque si te casas con ese papucho, hermanos, va a querer ir después a Misachakis, a matrimonio, varias cosas, hermano. Y te va a decir, si no vas conmigo, me voy a conseguir otra. Hermano, ¿te vas a apartar del Señor por él, por ella, por esa situación, por tu amigo, por tu familia? La familia, oh, esas cosas no son para mí, es para ignorantes eso de Dios. Oh, no. Por gente que dice, yo no creo en esas, no me vengan a hablar. Por eso te vas a apartar, por gente que ni sabe lo que dice. Yo nunca me voy a apartar del Señor. Voy a ser fiel toda mi vida. Y desde que me he convertido lo he sido. ¿Por qué, pastor? Que yo he creído que Él es el Cristo, el Hijo de los vivientes. He conocido gente, no creo. Lavada de cerebro es eso. No hay lavada de cerebro, hermano. Es real. ¿Cuántos han sido sanados por el Señor?
¿Cuántos han sido libres por el Señor? ¿Cuántos lo han conocido y ha cambiado sus vidas? Cuando te quieras apartar, solo mira atrás y ve lo que el Señor ha hecho por tu vida. Nunca olvides lo que ha hecho, no seas malagradecido. Dale gracias toda la vida, hasta el final de tu vida. Dice la Biblia, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Nuestro Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. He aquí vengo pronto. Esta es la advertencia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, la iglesia debe retener, ¿qué cosa? Lo que ha creído, la palabra de Dios. ¿Por qué debes retenerla? Por las siguientes razones. Hermanos, esta palabra aquí, retener, en su original griego es krateo. Y krateo significa agarrarse con fuerza. Eso significa. Como Jacob, como la mujer de flujo de sangre, como las personas que en su debilidad han buscado al Señor y han recibido de Dios. Tiene que ver, hermanos, con esto. Miren, Tito 1:9, voy a leer dos pasajitos. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ese era Tito, retenedor de la palabra fiel, hermano. O sea que lo que habías recibido ya no sale. Entra, ya no sale, hermano. Entra, ya no sale, ¿verdad? Más bien entra y salen otras cosas. Malas palabras, malos pensamientos, así debe ser. La palabra limpia, la palabra transforma, solo hay que escucharla. ¿Sabe cuál es la misión suya? Solamente es escucharla. Y dejar que el Espíritu Santo siembre la palabra y la palabra va a traer su fruto. Es como usted sembrando una semilla y la tierra hace su trabajo. De repente sale el fruto y usted lo disfruta. Así es la palabra, solo encárguese de sembrarla. Amén. Por eso no hay que distraerse cuando está escuchando la palabra. El enemigo es número uno para distraerle. Número uno. El enemigo se va a mover, ¿no? Pone pensamientos. ¿Qué voy a hacer después de esta reunión? El enemigo nos canta el arrurú, nos hace dormir a veces, ¿no? Hay personas que llegan al culto, se sientan, ¿no? Espiritualmente el enemigo, arrurú mi niño, arrurú mi amor. Así el diablo les canta. Duérmanse pedazos de mi corazón. Y está predicándose la palabra. El diablo va a obstruir tu bendición de miles de formas. Dice la Biblia que Él es el encargado de que el Evangelio no les resplandezca, la luz del Evangelio no les resplandezca, para que se pierdan, dice hermano la palabra. Por eso qué importante es la palabra, hermano, que se siembre. Usted tiene que escuchar la palabra. ¿Cuánto dicen amén? No escuche cosas a veces que no son. A veces se escucha por YouTube ciertas cosas. No es la palabra, ¿no? Y hay otras, tanta gente hoy por YouTube hace cosas, hermano, y no le van a hablar de la Biblia. Tal vez van a insultar, gritar, decir, pero no le van a enseñar la palabra. El Señor nos ha mandado a enseñar la palabra y a escuchar la palabra, hermano. Lea conmigo 2 Timoteo 2:2. La fidelidad es el resultado del estudio concienzudo de la palabra. La fidelidad. ¿Qué dice 2 Timoteo 2, versículo 2? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es, hermano. Se recibe la palabra se enseña a otros, los otros la reciben para que también la enseñen. Así debería ser. Usted recibe la palabra de aquí, de parte del pastor. Bueno, qué lindo. Ahora le pregunto, ¿qué va a hacer con esa palabra? Ay, la recibo, ¿no? No es solo eso. Debes enseñarla a otros. Recibes de gracia das. ¿Quiénes? Tu familia puede escuchar. ¿Quiénes? Tus hijos. Reproduces en ellos. Hermano, devocionales semanales, ¿cuántos lo están haciendo? Con sus familias, reuniéndolos. Vamos a hablar de eso un momentito. Devocionales. Reproducir la palabra de Dios en casa, en la familia. Hermano, es un deber de todo cristiano. No puede solo recibir y ahí se queda. No. Hermanos, tiene que trascender a los otros también. Yo les recomiendo, hermano, que sea retenedor de la palabra fiel. Vamos a terminar. Vuelva a Apocalipsis 3, versículo 12. Y aquí está, hermanos, la recompensa de los que se esfuerzan por retener la palabra. Terminamos. Versículo 12, ¿qué dice? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esa es la bendición, la recompensa del que guarda la palabra. Y aquí hay dos bendiciones. ¿Cuáles son? Miren ustedes, la primera. Dice, le haré columna en el templo de mi Dios, dice, ¿verdad? Y nunca más saldrá de allí. ¿Qué significa eso? La palabra columna, hermano, se representa a los creyentes. Ahí está en Gálatas 2, por favor, 9. Se repite la palabra columna. ¿A qué se refiere que nos va a hacer columnas a nosotros? Dice Dios, yo le haré columna en el templo y nunca más saldrá de allí. ¿Qué significa? Hermanos, Gálatas 2:9, ¿qué dice? Dice, conociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La palabra columna tiene que ver, hermanos, con entrar a formar parte de la iglesia de Cristo y nunca más salir de allí. Es entrar. Dice que Pedro, Juan, eran columnas. Eran como columnas en el templo. El templo es la iglesia. Jesús, ¿qué está diciendo cuando te dice, te haré columna en el templo de mi Dios? Hermano, serás parte de la familia de Dios.
tendrás lazos fuertes, serás como alguien importante. Una columna sostiene una estructura. Serás parte importante de la obra de Dios. Y estarás allí, dice el Señor, conmigo. Esa es una forma de decirte que estarás con Él y nunca más saldrás de allí. Por eso te digo, ándate en el rapto. Ándate en el rapto. Vas a entrar directo a la Nueva Jerusalén. Directo vas a entrar. No vas a tener que pasar ningún juicio como los del mundo. Su juicio del gran trono blanco. Se van a juzgar sus obras un día. No, tú no. Vas a entrar directo a la Nueva Jerusalén. Nunca más saldrás de allí. Estarás para siempre con Él. ¿Qué debo hacer? Ándate en el rapto. Haz lo que debo hacer para irme en el rapto. Prepárate. Vela, ora. Busca al Señor. Levántate temprano. Busca a Dios. Congrégate. Hay cultos de oración. Hay cultos de estudio bíblico. Ten una comunión con el Señor más profunda. Desarrolla tu comunión. No te quedes con un mensajito de domingo o un momentito. Hermano, Dios te dice, retén la palabra. Ese es el precio de la salvación. Y en segundo lugar, dice en Apocalipsis 3:12, he aquí, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Ahí está. La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Cuando dice escribiré sobre ellos mi nombre, ¿verdad? El nombre de la ciudad, el nombre de mi Dios, su nombre nuevo. ¿Qué está diciendo? Hermanos, tienes que saber algo. Efesios 4:30. Esto se cumple en este pasaje. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren la palabra, sellados para el día de la salvación. ¿Cómo sabes que eres sellado para el día de la salvación? Uno podrá decir, yo estoy salvo, sí, pero yo he escuchado decir eso hace muchos años atrás a personas, porque, hermanos, estoy como 25 años en el ministerio. He escuchado decir esto a muchas personas. Después de años los he visto en la calle, fumando, tomando. Yo estaba en un lugar, después tuve que ir a predicar a otro, no los vi más, pero se supone que tenían que seguir al Señor, ¿no? Después de años regresé a Cochabamba, algunos estaban ahí en el mundo. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué se fueron al mundo? ¿Qué les ocurrió? Existen personas, hermanos, ¿cómo puedes decir voy a seguir con el Señor? Si no, en tu mente está todos los días debo seguir con el Señor. ¿Saben, hermanos? Nadie puede confiarse. De entre los 12 apóstoles había un Judas. Le pregunto si Jesús sabía que era el que lo iba a traicionar. Creo que sí, porque Mateo capítulo 10 dice que el Señor llamó a estos hombres y les dio autoridad. Y ahí están los nombres de los apóstoles. Y cuando menciona al final a Judas, dice, el que le iba a entregar. Dice. Una vez Jesús habló con sus discípulos y le dijo, uno de ustedes es diablo, dijo. ¿Jesús sabía que lo iba a entregar? Sí. Y la pregunta, ¿por qué lo escogió? ¿Quién se casaría con una chica que le va a ser infiel en 2 años? ¿Quién se casaría con un muchacho que sabe que le va a ser infiel en 2 o 3 años? No, yo no me caso. No, pero si Jesús sabía, porque es omnisciente, que Judas lo iba a traicionar, la pregunta, ¿por qué lo escogió? Es que usted tiene que saber que Dios es recto. Judas en ese momento era sincero. Judas había abandonado todo para ser apóstol. Hasta dejó muchas cosas, dejó su casa, viajó con Jesús, estaba siempre con él, vio los milagros, estuvo en todas sus campañas, sus eventos. Judas era de confianza. Judas, hermanos, manejaba el dinero. ¿Usted le daría dinero a quien sea? Siempre se le da el de más confianza. Manejaba. Dice la palabra que Judas, siendo apóstol, hermano, comía del mismo plato de Jesús. Jesús dijo, el que come conmigo del plato, ese me va a entregar. Judas era amigo de Jesús, era un tipo carismático. Carismático, hermano. Oh, cuando hablabas con Judas, te enamorabas de él. Porque, y era amigo personal de Jesús. Por eso cuando lo traiciona, le dice, amigo, ¿has venido? Le da un beso. Y los salmos dice, voy a ser traicionado por mi mejor amigo. ¿Quién era Judas, hermano? Tenía muchas atribuciones. Y lo traicionó, traicionado por el mejor amigo, ¿no? ¿Cree usted todo eso? Pero ese momento sincero, fiel, denunció muchas cosas, estuvo allí, hermano. Pasó el tiempo y su corazón salió. Pasó el tiempo y su corazón salió. Y Judas terminó mal. Terminó entregando al Señor, terminándolo vendiéndolo por 30 monedas de plata. Terminó con culpa. Eso había en su corazón. Posiblemente se hubiera arrepentido. Hubiera dicho, bueno, he entregado sangre inocente, por favor, ¿no? Y él lo dijo en su momento. Aquí está su dinero, tómenlo. He entregado sangre inocente. Por favor, paren todo. Ya no le hagan nada a Jesús. Y los fariseos dijeron, pero ¿has creído que todo esto es por ti? ¿Ya has pensado que todo esto es por ti? No. Nosotros ya queríamos matar a Jesús hace tiempo. Toma tu dinero y vete a casa. Judas dijo, no es posible, sangre inocente. Agarró las monedas y lo botó al piso. Y se fue. Hermano, allá debería arrepentirse, ¿no cree? Porque simultáneamente Pedro lo estaba negando a Jesús. Ahí estaba mira, esto estaba pasando con Judas ahí en el salón, pero ahí en el patio, Jesús estaba ahí. Y entonces Pedro lo está mirando y vienen unos y le dice, tú eres uno de ellos. Pedro dice, no, yo no soy de ellos, me confunden. Luego vino una muchacha, yo te he visto con el Señor, tú estabas con él. Dice que él blasfemó, diciendo que no conocía al Señor. Viene otra vez alguien y le dice, no, tu manera de hablar te denuncia. Él dijo, gloria a Dios, aleluya, no soy cristiano. Hermano,
No, y dice que maldijo. Y dice que el gallo cantó. Y entonces Jesús le vio a Pedro. Pedro, cuando vio los ojos de Jesús, sintió que lo había traicionado. Cosa que antes estaba diciendo: mi alma daré por ti, yo no permitiré que vengan esos hombres, yo te defenderé, mi vida por la tuya. Imagínense, mi vida por la tuya, yo me voy a hacer matar, no tú. No se confíe, no se confíe. Por eso cuando vino la turba sacó su pequeño cuchillo, ¿se acuerdan? Se había preparado, yo no sé por qué. Dice que era celote y ellos manejaban siempre un cuchillo, pero en la conversión no había dejado su cuchillo, continuaba tomándolo, hermano. Y cuando vino la turba sacó su pequeño cuchillo. Digo, ¿quién contra mi maestro? No voy a permitir que se lo lleven. Palabras, palabras, palabras. Y dijo todavía, ¿quién? Hermano, cortó la oreja de Malco, el sirviente del fariseo. Su oreja voló, hermano, cayó en el piso. Y Jesús le mira, le dice: Pedro, el que mata espada, espada morirá. ¿Cómo vas a hacer esto? Agarra el Señor la oreja, hermano, le pone otra vez, ora y se pega, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Malco vio su oreja. ¡Wow! Ni con eso, estaban enceguecidos. El Dios de ese siglo había enceguecido el entendimiento, dice. Estaban enceguecidos, ni siquiera los romanos. Un milagro, este es un hombre de Dios. O tal vez los mismos fariseos. Nada, Señor, lo agarraron, hermano, y se lo llevaron. Pedro se fue y lloró amargamente. Y ahí se quedó. Judas estaba ahí, al otro lado. Enseñamos sangre inocente, con culpa. Digo yo, ahí debería arrepentirse. Perdóname, Señor, lo siento, Señor. Oh, Dios mío, ayúdame. Como lo hizo Pedro, estaba arrepentido. Perdóname, yo te he entregado, Señor. Simultáneamente está pasando esto, hermano. Termina su oración y se queda dolido, pero se queda en statu quo, Pedro. Judas se levanta y piensa: bueno, al final el Señor ya está entregado y no me van a devolver. Pero al final, si ellos quieren a Jesús, deberían por lo menos devolverme el dinero. No, tengo que volver, dice. Y volvió, hermano. Bueno, ya que lo van a entregar a Jesús y yo no quiero eso, pero denme nomás el dinero. Mientras él lloraba y el otro se culpaba, los fariseos en una tercera escena están diciendo: ahora recoge las monedas. Muy bien. Y ahora este dinero, bueno, lo pondremos en las ofrendas. El otro dijo: no, es precio de sangre. No puede entrar otra vez al arca de las ofrendas. Como ha salido, tenemos que justificarlo. No puede volver. Nosotros, ¿qué hacemos entonces? Era madrugada. Estaban diciendo: ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos al día siguiente a justificar esto? El otro dijo: compremos un terreno. En el acto, sí. ¿Para qué? Un cementerio. Para que puedan entesar a los extranjeros. Me parece buena idea. Ni siquiera para los judíos, ¿no? Para los extranjeros. Bueno, ahí hay un terreno en las afueras de la ciudad, lo compramos. En el acto lo compraron, hermano. Bueno, ya, al final, al día siguiente no vamos a dar cuenta, todo bien. Ese rato está volviendo Judas. Ya, devuélvanme nomás el dinero. Si lo van a entregar, se supone que el dinero es mío, ¿o no es cierto? ¿Pero cómo? Tú lo has rechazado. No, pero devuélvanmelo nomás. Ambicioso, hermano. La ambición, le digo, avanza. Cuando uno es ambicioso, es peligro, hermano. Peligro, porque eso crece. Lo termina consumiendo. No hay que ser ambicioso. De repente le dijeron: no, pues nosotros hemos comprado un terreno, deberías haber recibido más antes el dinero. No hay efectivo. Judas dijo: pues denme entonces el terreno. Muy bien, si quieres llévatelo, tómalo, al final es tuyo. Agarró las escrituras y se fue esa noche al terreno. Jesús ya fue crucificado. Había resucitado. Bueno, en ese intervalo de tiempo, hermanos, Judas está en su terreno, no tiene paz. No tiene paz, está con culpa. Sangre inocente, sangre inocente. Y miraba eso. Y por esta casa, por esas monedas, no podía tolerar. Debía arrepentirse. No, se apartó. Él dijo: bueno, ¿qué puedo hacer? No soporto más todo eso. Hermanos, agarró una soga, se fue a un árbol que estaba ahí en una esquina de su terreno. Y como estaba en las afueras de la ciudad, dice, seguramente daba a un precipicio. De repente se colgó. Y como era un árbol seco, no los resistió. Se cayó. Cayó tan profundo que se partió en dos. Sus intestinos salieron. Y así murió Judas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Está en la Biblia. Estoy uniendo los evangelios y el libro de los Hechos. Así murió Judas, hermano. Por eso le digo, ¿cómo puede uno confiarse? ¿Sabe? No hay que confiarse. Si le digo, si usted está así con el Señor todos los días, buscándole, siempre temeroso, aunque tiene poca fuerza, pero está haciendo todo lo posible, se esfuerza, no se conforma, un poquito más avanza, le puedo asegurar de que usted va a estar bien. Pero si usted se confía, el día domingo más de paso lo sacrifica, y como solo viene domingos, a veces ese día que no viene ya es medio mes que no ha venido, y si un tercero más falta ya es casi un mes que no ha venido. Dígame, ¿así usted va a entrar al reino? Y de paso nunca oro, nunca leo la Biblia, y cuando llego a la Biblia, en la iglesia, no puede ser, hermano. No, como dicen, no nos tomemos el pelo. Aquí, si quiere estar bien con el Señor, tiene que estar bien con el Señor. Esa es la idea, y eso es lo que yo le enseño. Tiene que estar bien con el Señor. Le dice: si tú guardas la palabra, serás columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrás de allí. Y luego le dice también aquí
que ahí te puedes dar cuenta que realmente fuiste sellado con, como dice, ¿no? Sellados para el día de la... Sellado es decir, este producto está sellado y es de su propiedad. Se sellaba a los esclavos para poder decir, es de mi propiedad. Hoy en día hay mucha gente que cree en el salvo siempre salvo y cree que van a entrar al cielo, pero no están haciendo nada para poder crecer. Se han confiado. Son calvinistas que creen en la gracia irresistible, que creen en que Dios los ha escogido y aunque se porten mal, igual los va a llevar. Eso es la posición de Calvino. Se llama la gracia irresistible. Y ellos por eso se dan, no, yo creo en Dios también, pero también en la vida, ¿no? Tienen una idea rara. Pero no es lo que dice la Biblia. Lea la Biblia. Hermanos, quiero terminar. Apocalipsis 13. Finalmente dice el Señor así. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Es el último versículo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién. A las iglesias. ¿Cuántos tienen oído, hermanos? ¿Verdad? El que tiene oreja está diciendo, el que tiene oído. Como diciéndote, si tú quieres vas a escuchar lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. No es el pastor, te lo repito, es el Espíritu el que habla a la iglesia. ¿Pero a qué iglesia? A esa iglesia guardadora de la palabra de Dios. Hermanos, fuimos salvos cuando recibimos a Jesús. Seguimos siendo salvos si estamos en ese proceso de obediencia. Y seremos salvos en el rapto, si el Señor nos encuentra fieles y aprobados. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, dijo. Espero que usted sea uno de ellos, hermano. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar.